Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde tratamos temas como elecciones, participación ciudadana, democracia, educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles en estas fechas, en este marco que estamos de los 16 días de activismo. Todas las instituciones se suman a estos 16 días de activismo que empiezan con el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, y el Instituto Estatal Electoral se suma a este contexto. Y pues bueno, aquí se encuentran conmigo dos consejeras electorales, Frida Libertad Licano Ramírez, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Georgina Ávila Silva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y tardes. También está con nosotros Paola Contestabile, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Y estamos aquí, pues bueno, para eso, para hablar sobre los 16 días de activismo, que empiezan, ya dijimos, el 25 de noviembre, ya comenzaron de hecho, y terminan el 10 de diciembre, que es la Declaración de los Derechos Humanos. Pues bueno, empecemos por el principio, el 25 de noviembre. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se iluminó de naranja precisamente por esta conmemoración. Pero, ¿qué es esta conmemoración, Frida? Pues yo creo que es un día que nos permite seguir insistiendo en este llamado que debemos de hacer a todas las personas en todas las latitudes del planeta para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Creo que es un tema por demás trascendental, ¿no? Pudiéramos pensar que la violencia se va disminuyendo en el mundo, no es cierto. ¿No? Podríamos decir que la discriminación se está reduciendo en el mundo nada más porque se habla más de estos temas y no es cierto. Entonces, bueno, pues es una fecha que nos permite recordar que la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas se mantiene. Y esta fecha fue seleccionada por un momento, un acontecimiento histórico que es la muerte de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, principalmente Teresa, Patria y Minerva. Encabezaban una de las líneas de disidencia en contra del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Este dictador, que ya tenía pues bastante años en el poder y que había manifestado en diversas ocasiones pues su confrontación con los disidentes, temas de desapariciones forzadas, violencia consistente, y que no permitía que ningún sector de la población estuviera en contra de él, pues ya había venido incrementando la oposición en todo el país. Y estas mujeres, en particular las Mirabal, encabezaban una de las líneas disidentes, que eran las líneas de las mujeres, eran, digamos que las líderes de esa línea, y se les había llamado las mariposas. Y esta línea de disidencia, encabezada por las hermanas Mirabal, había cobrado mucha fuerza en el país. Eran mujeres que ya se habían constituido en líderes en el país y de todo el movimiento de oposición contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Este dictador, pues ya tenían en esta lucha de disidencia, las hermanas Mirabal ya tenían más de, o casi una década de estar encabezando esta línea que te comento, y el dictador pues decidió ponerle fin a sus vidas, y la policía secreta en un 25 de noviembre las detiene, las tortura, pues, las violenta y arroja a las hermanas Mirabal en su auto por un acantilado, diciendo que había sido o pareciendo un accidente, ¿no? Y había obvias señales de que no había sido un accidente. Y bueno, pues este tema cobró mucha fuerza en todo el país, que unos meses después de que ocurre, Rafael Leónidas Trujillo muere asesinado también en una emboscada. Pero estas mujeres pues son el símbolo
Primero, fueron el símbolo en su país de esta lucha contra la dictadura, pero son el símbolo de la lucha de las mujeres para erradicar la violencia contra ellas. Y es un hecho muy significativo porque yo creo que es también una manifestación de la violencia que sufren muchas mujeres que deciden alzar la voz en el mundo. Es decir, la voz de las mujeres que luchan contra la discriminación, contra la violencia, contra la desigualdad, busca ser eliminada. Entonces, es un símbolo de la lucha que debemos de mantener todas las mujeres y todas las personas para erradicar, eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Así es, y este hecho pues fue tan lamentable y tan sonado que internacionalmente este día ya se tiene para conmemorar esta fecha, ¿no? Donde les dieron muerte a estas mujeres. Y pues tan popular esta fecha que llegó a las instituciones, ¿no? Y en este sentido, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, pues bueno, trabaja con los derechos políticos y electorales de las mujeres a favor de estos derechos políticos y también para erradicar la violencia política en razón de género. Desde que asumió Yanko Durán Prieto como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, esta ha sido una de las líneas más fuertes, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, consejera Georgina, sobre este compromiso del Instituto Estatal Electoral para con las mujeres, tanto como para los derechos políticos electorales y en la erradicación de la violencia? Mira, bueno, en general, nada más para redondear y terminar un poco los antecedentes que nos presentó Frida. Uh-huh. En 1999 es cuando se instaura la fecha por la ONU, esta fecha del 25 de noviembre. Aunque ya había habido algunas otras conmemoraciones antes, desde los 80s, desde 1999, queda como una fecha internacional. Y ahí es donde sucede lo que tú mencionas, las instituciones públicas principalmente somos quienes empezamos a adoptar medidas para principalmente visibilizar. Si bien una de las situaciones que agrava la violencia es la que mencionó Frida, mujeres que alzan la voz, la verdad es que la violencia es para todas las mujeres. Alcen la voz, estén calladitas, no más por ser mujeres. Y la ONU también nos presenta datos escalofriantes para tener la idea general y para entender este fenómeno de la violencia. Primero hay que aceptar nuestros privilegios, porque habemos muchas personas privilegiadas que no logramos creer siquiera estas realidades que sufren otras mujeres, que además, sobra decirlo, somos más de la mitad de la población del mundo. Y la ONU nos dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia de algún tipo, psicológica, sexual, física, por parte de su pareja sentimental. 1 de cada 3 mujeres. 3 de cada 5 mujeres en el mundo, de cada 5 mujeres asesinadas, 3 de cada 5 murieron a manos de su pareja sentimental. Cada 11 minutos en el mundo muere una niña o una mujer a manos de un familiar o de su pareja sentimental. Y quiero hacer hincapié en esta información porque luego los comentarios que escuchamos siempre es: ay, a los hombres también nos matan. Sí, otros hombres en una búsqueda del poder, no las mujeres. A las mujeres se nos violenta en los círculos o en los espacios donde deberíamos de estar seguras, o por las personas que deberían de cuidarnos o de querernos o de asegurar una libertad. Eso es lo garrafal de este tema. Si eso es en nuestros espacios seguros, imaginémonos afuera. Y Chihuahua y México no son muy distintos. El 70% de las mujeres en México y el 71% en Chihuahua, mayores a 15 años, han sufrido también algún tipo de violencia. Entonces los datos son muy fuertes. Acaban de publicar datos de Chihuahua encabezando las listas de llamadas del 911,
listas, llamadas de ayuda. Chihuahua liderea en denuncias de violencia. 2,000 de cada 100,000 llamadas son mujeres pidiendo ayuda. Eso puntea Chihuahua. De esas llamadas, la mitad son por violencia sexual. Entonces, entender la realidad, entender dónde estamos las mujeres. Y tenemos una sentencia, ¿no? Por los feminicidios, además. Ese es otro tema. Estas sentencias que se han llevado por mujeres muy valientes que no tendrían la necesidad de haber sido valientes y de llevar estos a litigios y a cortes internacionales, gracias a la sentencia de Campo Algodonero, gracias a la sentencia de Paloma, en fin, existen las fiscalías de la mujer, gracias a este tipo de resoluciones. ¿Funcionan? Sí, tenemos datos, tenemos estadísticas. ¿Han resuelto el problema? No, porque estamos enfrentándonos a un problema que es de cultura. Y que crece. Entonces, la intención de este día sí es visibilizar, saber. Ahorita Paola seguramente nos platicará las estrategias que se implementaron dentro de la institución. Pero el tema no es contra todos los hombres, que también es un cuestionamiento que siempre nos hacen. No todos los hombres son violentadores, no. Todas las mujeres hemos sido violentadas por hombres. Entonces no es un tema de todos los hombres y no es un tema de que a los hombres también nos matan. Es un tema de la situación especial y peligrosa en la que nos encontramos las mujeres calladitas o que luchan o que se dedican a una cosa o a otra. Sí hay situaciones que agravan el riesgo de violencia para una mujer y ahorita esas las platicaremos para no acaparar aquí la plática. Pero el tema es simple y sencillamente por ser mujer, corres riesgo. Uh-huh. Así es. Y bueno, hablando de estas actividades y para pasar con Paola, recientemente se iluminó el edificio de color naranja. Uh-huh. Y hay una serie de actividades. Que además, hay que decirlo también, el Instituto Estatal Electoral es un punto naranja donde las mujeres pueden estar seguras, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si nos informas sobre las actividades que se hacen en estos 16 días y también sobre este punto naranja? Claro que sí, Rolando. Mira, bueno, como bien comentas, el Instituto Estatal Electoral se une a esta campaña que justo se llama Únete de Naciones Unidas, que busca visibilizar la violencia y erradicar la violencia contra las mujeres, no solo en estos 16 días, sino de manera continua a lo largo del año, ¿no? Entonces, una serie de estrategias en las que de seguro muchas personas han escuchado el Día Naranja, que todos los 25 se hacen actividades en este sentido en las instituciones. Y sí, en efecto, este año, en conmemoración de este 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo para eliminar la violencia, el instituto está llevando una serie de acciones. Este año decidimos enfocarnos hacia adentro, trabajar con nuestras mujeres y hombres colaboradores del instituto para reflexionar sobre las violencias que vivimos las mujeres. Y el día 25 llevamos a cabo una foto grupal que nos unió a todo el personal del instituto y pueden ahí por ahí ver en nuestras redes las fotografías que nos tomamos, pero más importante después las mujeres del instituto tuvimos un taller de reflexión sobre el impacto de la violencia en nuestras vidas. Entonces fue un taller muy interesante en donde generacionalmente, por generaciones, reflexionamos sobre el impacto que la violencia ha tenido y cómo se ha ido reflejando a lo largo de las generaciones, ¿no? Desde las un poco mayores, en las que no se hablaba de los temas, donde las mujeres básicamente lo vivían en silencio, con muy poco apoyo institucional y a veces tampoco familiar, hasta la actualidad donde las mujeres jóvenes siguen viviendo una cantidad de violencias pero ya conscientes de ello. O sea, las mujeres, las nuevas generaciones están mucho más conscientes de lo que están viviendo, pero también de la falta de apoyo institucional. Uno de
reflexiones con las que terminamos, entre muchas, ¿no? Fue un espacio muy bonito donde las mujeres del instituto estuvimos reflexionando y bueno, a lo largo de estos 16 días seguiremos. El día de hoy tenemos una actividad sobre un filtro naranja, que es decir, que nos promoviendo en que nos pongamos los lentes naranjas y veamos y visibilicemos las violencias que cotidianamente están a nuestro alrededor para que las detengamos, ¿no? Vamos a tener un taller de contención para el personal del instituto también, precisamente para lidiar con el estrés que luego nos genera aquí el proceso electoral a todas las personas que colaboramos aquí y poder manejar ese estrés y que no derive en situaciones pues que después afecten a terceros, ¿no? A las que sean y a nosotras mismos, ¿no? Como personas. Vamos a tener otra dinámica de reflexión sobre el apoyo que tu entorno te puede brindar en casos de violencia. Y finalmente otra de las dinámicas que vamos a tener con el personal tiene que ver con la difusión de las instituciones que apoyan en caso de las violencias. Es decir, que sepamos qué hacer, a dónde acudir, qué tipos de apoyos hay. Finalmente vamos a concluir con un taller de un colectivo que ya nos ha acompañado aquí en este programa, Nortejiendo, en el que van a presentar 2 de sus obras aquí en las instalaciones del instituto. Una de ellas es se llama Sangre de mi sangre, que es una obra masiva en la que el personal del instituto va a poder aprender a hacerlo y sumarse a esta exposición que se va a sumar a una exposición nacional, perdón. Y otra que se llama Nuestra Realidad, y estas 2 van a estar aquí a partir del 6 de noviembre en exposición en la sala de sesiones del instituto para que podamos ver y reflexionar sobre estas violencias. Y también por redes sociales tenemos la campaña, todos los días vamos a estar reflexionando sobre los diferentes tipos y modalidades de violencia. Y estamos invitando a toda la ciudadanía, a todas las personas que nos escuchan a sumarse un filtro que tenemos en Instagram para que visibilicemos en nuestras redes sociales. Entonces, pues, les invito a visitar las redes sociales del instituto y acompañarnos en esta campaña, ¿no? A sumarse. Así es. Y uno de los grandes compromisos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es sumarse a la eliminación de la violencia. Y en este caso, pues, por ser una institución electoral, pues se enfoca en la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es un término muy nuevo, que también pues es una violencia muy nueva, precisamente porque las mujeres tienen poco accediendo a los cargos públicos. Y pues también muchas mujeres no están enteradas de qué es esta violencia. Pero antes de pasar al tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿cuáles son los derechos políticos y electorales de las mujeres? Que bueno, de ahí ya como que de aquí, en cuanto a estos derechos, sigue pues ya la razón por la que las violentan a las mujeres en este ámbito electoral y político. Creo que es un tema muy amplio. Fíjate que debo sacar a colación que recientemente se conmemoraba los 70 años del voto de las mujeres en México, porque precisamente creo que es un tema pues relativamente nuevo, ¿no? Seguramente mis compañeras estarán de acuerdo con esto. Y si bien la violencia contra las mujeres ha sido de siempre, pues la violencia política se ha manifestado pues en fechas más recientes, precisamente por haber sido dotadas las mujeres de este derecho a partir del 53, ¿no? Y yo creo que fíjate que
más allá de la definición de un término, es bien importante lo que hace un momento comentabas tanto tú como la consejera Ávila y Paola respecto a estos tipos y modalidades de violencia que cada vez son más diversas. Yo creo que como mujeres, sobre todo mujeres que nos movemos en el ámbito electoral, vemos con preocupación el incremento de las mujeres, el incremento de las violencias, de la violencia contra las mujeres que participan en política. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque resulta preocupante no solo este porcentaje que mencionaba la consejera Ávila del 70% de las mujeres de 15 años o más que por lo menos una vez en su vida han sufrido violencia, porque en 2016, si no me equivoco, 2015, ese porcentaje era del 66%. Es decir, la violencia se está incrementando en nuestro país, a pesar de que parecía que los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos políticos, se están incrementando, que la mujer cada vez está más en la política, que las leyes en teoría nos favorecen más, pues la violencia contra las mujeres no solo no para, sino aumenta, que crece. Y lo señalo porque ¿qué vamos a hacer en este proceso electoral, por ejemplo, con la violencia digital? Que va a estar ahí y que se esté incrementando porque ahora los escenarios son virtuales. O sea, ahora las mujeres participan en política y muchas de las campañas van a ser en los medios digitales. ¿Qué vamos a hacer con este tema en donde no hay la normatividad precisa? Ya tenemos la violencia política contra las mujeres en razón de género tipificada. Tenemos algunas manifestaciones que encuadran, ¿no?, en la violencia digital, pero no tenemos los detalles. Lo comento porque me llamó una nota la atención que voy a compartir aquí, una nota que salió en semanas pasadas respecto a un joven estudiante del Politécnico Nacional, en donde compañeras de su universidad se encontraron que este joven había producido muchas imágenes de inteligencia artificial con rostros de sus compañeras y era contenido sexual. Y entonces, esto se va a replicar y seguramente para difamar, para calumniar, para atacar, para discriminar a las mujeres que están en el ambiente político. ¿Por qué? Porque otro tema del que yo creo que debemos de hablar en términos de violencia política contra las mujeres en razón de género es estos estereotipos contra las mujeres que generalmente son negativos, ¿verdad? Porque los de los hombres son positivos. Los estereotipos de los hombres, es que es muy fuerte, entonces es bueno para el liderazgo. Ay, es que la mujer es muy fuerte, ay, está loca, ella no sirve para el liderazgo. Y en términos de reputación, en términos, hablando de calumnias, difamación, desacreditaciones, en nuestra sociedad, cuando a una mujer se le difama, se le calumnia, se le desacredita, su reputación difícilmente la recupera. Para un hombre se vuelve más popular. Es más, nosotras pudiéramos decir... Vimos el caso de Sage, ¿no? Sage creció y sigue saliendo todavía en comerciales y más comerciales. Pero hasta hombres violentos. Hasta hombres violentos, o sea, entre más sale una noticia de un hombre, ay, es que es muy violento, es que dijo esto, difamó, o sea, nosotros podemos decir, ese hombre ya no tiene ni derecho a salir de su casa, y está participando en política y es aún más famoso. Y una mujer, por una nota que encontremos de ella, que no es cierta, pero además que no hace alusión a su cargo o a la aspiración, sino a temas familiares, personales, de su apariencia, con una nota se le puede desacreditar, calumniar, difamar y la estás sacando de la jugada política. Esto yo creo que son como los nuevos temas que yo creo que en este proceso electoral significan un gran reto. Tanto Paola como la consejera Ávila, la consejera que ha presidido por varias veces la comisión, y Paola que está dirigiendo esta unidad, pues traen muy presente este tema. Pero yo creo que en términos de violencia política contra las mujeres en razón de género, este proceso electoral podemos visibilizarlo ya o advertirlo ya como un proceso muy complejo, porque las mujeres, a pesar de que no lo quisiéramos o no es nuestro deseo que sea así, pues las mujeres van a enfrentarse a contextos violentadores,
a contextos difíciles para ejercer la política, para sus momentos de precampaña, para sus momentos de campaña. Y el tema de la violencia digital yo creo que va a ser un tema que vamos a tener que entrarle, yo creo sí o sí, en este instituto, y todas las electorales, todas las instituciones electorales, las jurisdiccionales, seguramente. Y pues yo creo que tenemos importantes retos que asumir para los próximos meses, ¿no? En Chihuahua y en todo el país. Consejera Ávila, estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero sabemos que la violencia regularmente no es una, ¿no? Sino siempre va acompañada de alguna otra, y en este caso pues hablamos de violencia política contra las mujeres, pero puede sumarse todas las demás tipos de violencias. ¿Cuáles son estos tipos de violencias? Mira, la ley tiene definiciones de cuáles son los tipos de violencia y las considera y analiza la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, en fin, define varias. Y la violencia política contra las mujeres en razón de género es cualquiera de esas. El objeto es que sea para impedir tu libre goce de derechos políticos y electorales o el libre ejercicio de tu encargo. Y aquí vamos a ver varios temas. Ahorita mencionabas, bueno, ¿cuáles son los derechos político-electorales de las mujeres? Los mismos que los de los hombres, los de las personas. Ok, ¿cuáles son? La ley, la Constitución nos marca votar, ser votadas, agruparse y asociarse. En términos específico, en términos muy generales. Este tipo de violencia, coincido con lo que dijo Frida, ha existido siempre. Apenas se conceptualizó y a la par se tipificó en 2020, y quiero hacer mucho hincapié aquí, se tipificó, es decir, es delito. Es delito. La violencia política contra las mujeres en razón de género es delito. Como se ejerce en un ámbito público y electoral, estamos acostumbradas a que se denuncie por vías electorales, pero puede haber denuncias penales y ya hay antecedentes también, pero bueno, es delito. Por eso sentimos como que es nueva, pero no es nueva. Incluso antes de que se reconociera la ciudadanía de las mujeres, que fue en el 53, antes que ya habían llegado mujeres a encargos, mujeres privilegiadas, con una relación de poder, una relación familiar, con personas de poder, por eso llegaron, también sufrieron violencia. Y eso que estaban cercanas al gobernador, al exgobernador, esas mujeres también sufrieron violencia. Pero hasta el 2020 se identifica como tal. Y la ley nos da un conceptote así de 2 párrafos, pero básicamente es eso. Es cualquier acción o omisión, incluida la tolerancia, y esto es muy importante porque tenemos casos actualmente donde la conducta es una tolerancia. Entonces, estamos acostumbradas y acostumbrados a resolver asuntos, hablo en materia jurisdiccional, de que hiciste o no hiciste. Entonces, cuando vemos una conducta de tolerar o de omisión, no la identificamos bien. Pero de acuerdo a la ley, eso también constituye violencia política contra las mujeres en razón de género y va muy ligado a lo que mencionó Frida de las redes sociales. Entonces la ley nos establece este concepto y también habla de cómo impacta diferenciadamente a las mujeres. Lo que mencionó Frida. No es lo mismo decirle a una mujer zorra que a un hombre zorro. No es lo mismo publicar las parejas sexuales o perra y perro, o las parejas totalmente sexuales diferente de un hombre que de una mujer, o las cirugías plásticas de un hombre que de una mujer. Y esa marca, las mujeres difícilmente se recuperan. Por eso es un elemento a considerar en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. También puedes estar perpetuando un estereotipo. A lo mejor no estoy afectando, o creemos que no estoy afectando tu derecho político y electoral, pero estoy perpetuando un estereotipo. Las mujeres a la cocina. Pareciera que no te estoy quitando tu derecho a votar, pareciera que no te estoy, pero estás perpetuando estereotipos. Bueno, tenemos un asunto que ahorita está todavía en litigio, entonces no podemos hablar mucho de eso, pero es más común de lo que quisiéramos. Y es un reto también que nos enfrentamos con los medios de comunicación. Que los medios de comunicación tienen que identificar primero los estereotipos de género
y luego poder evitar el perpetuarlos. Y dentro de los tipos, uno que no tiene considerado la ley, pero es una violencia que para mí es la más peligrosa, es la violencia simbólica. Y la violencia simbólica va en relación con estos estereotipos. Es esa violencia sutil, que ni cuenta te diste el comentario, que te quedas pensando, me lo dijo, no me lo dijo, estuvo bien o estuvo mal, y que está perpetuando estereotipos. Y es muy común que a través de la burla o de la broma, recordemos el violentómetro, todos los violentómetros empiezan con bromas hirientes. A través de la burla, de la broma, de la comedia, entran estas discriminaciones. Y les pongo siempre un ejemplo muy claro. Los comediantes que ahora se pusieron de moda, que ya de pronto llega un hombre con una peluca, con barba y todo, ni siquiera es un tema de caracterización actoral, de que me quiero representar a una mujer, no, es una burla. Hay unos que se ponen hasta un trapo, simulando el cabello, y un mandil en ocasiones, y ya hacen burlas de la tía, de la mamá, de cómo son los señores en el súper, y están perpetuando estereotipos. Y tienen un hitazo de seguidores y seguidoras. Eso abre la puerta al resto de las violencias. Y nos da mucha risa. Y lo ves, y debo confesar que las primeras veces que llegué a ver algunos te da risa porque dices, sí, claro, porque está perpetuando estereotipos. Y sí, soy así, o sí, mi mamá sí es así, o sí, mi tía, qué risa. Yo les invito a que no consuman ese tipo de comedias. Pásenlo. No hay mujeres que se pongan una panza y un bigote y hagan comedia y sean exitosas. ¿Por qué? Porque burlarse de los estereotipos de los hombres no es gracioso. De las mujeres sí. Entonces, este es otro tipo de violencia también. Y bueno, dentro de los escenarios más complicados que nos vamos a enfrentar va a ser lo que mencionó la consejera Frida, la violencia digital, que podemos quizá identificar la conducta violenta, el comentario violento, el video, la entrevista violenta y bajarla. Quizá podamos identificar el autor o la autora, pero en muchos casos no. Entonces, ese va a ser uno de los retos. Ya existió una nulidad de elecciones, y no por un tema de violencia digital, pero donde no se puede identificar el autor de la violencia, que había unas pintas en unas bardas. Se pudo comprobar que por esa violencia el resultado de la elección se vio afectado y se declaró la nulidad de la elección, pero nunca se pudo comprobar quién fue el autor. Digo, seguramente fue el candidato opositor, ¿no? Pero no hay elementos como compruebas. Entonces, eso nos puede pasar con la violencia digital, que podamos decir, sí, esto es violento, bájalo. A lo mejor hasta sanciona la página, quizás sanciona el medio de comunicación, si es que fuera un medio de comunicación, pero nunca vas a saber, o va a haber muchas ocasiones en las cuales no sepas realmente quién fue la persona actual. Así es. Ahora, también en parte del trabajo del Instituto Estatal Electoral es el conformar las asambleas municipales de una forma paritaria, y también se emitieron acciones afirmativas, bueno, se emitió un principio de paridad y acciones afirmativas que también son tendientes a pues bueno, poner el piso parejo entre mujeres y hombres. ¿Cuál ha sido el trabajo del instituto en ese sentido, tanto en el principio de paridad en acciones afirmativas como en las asambleas municipales? Pues ha sido una ardua labor la que ha realizado el Instituto Estatal Electoral, no solo su Consejo Estatal, sino las áreas que se involucran en la conformación de las asambleas municipales. La verdad es que es todo un aparato, una familia ampliada de más de 2,000 personas las que se integran a las filas del Instituto Estatal Electoral. Y sí, desde un inicio, cuando comenzábamos con los trabajos del proceso electoral, que no fue a partir del 1 de octubre, sí, desde hace yo creo 2 años que venimos trabajando en
este proceso electoral, pues sabíamos de la obligación de conformar órganos paritarios que creo yo que debemos de celebrar que en Chihuahua las convocatorias las están atendiendo más mujeres que hombres. Ahorita, de hecho, hace unos momentos nos mencionaban la estadística, no traigo bien el número, pero por mucho superan las mujeres que participaron en la convocatoria para integrar las presidencias, las secretarías y las consejerías en las 67 asambleas municipales, pero además no solo por sentencia, sino que el instituto tenía claro desde hace tiempo que íbamos a incluir a otros grupos que históricamente han sido vulnerados, como juventudes, como población de la diversidad, como población con alguna discapacidad y pueblos y comunidades indígenas. Y en todo, salvaguardar el principio de paridad, ¿no? Sí creo que ha sido, en temas de paridad, no ha sido tan complejo por el tema de que han acudido más mujeres, pero volvemos al punto, tenemos que garantizar que el ejercicio del cargo sea en un ambiente propicio, libre de discriminación, libre de violencia, porque este es otro tema. Coincido con la consejera Ávila en cuanto a las mujeres privilegiadas. Son mujeres privilegiadas, es más, aquellas que se enteraron de una convocatoria, porque ¿cuántas mujeres no tienen acceso? No se dieron cuenta de la convocatoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, las mujeres que ya estamos en el ámbito público somos privilegiadas. Pero voy a volver al tema de violencia, porque eso es lo que nos ocupa en esta mesa. Pero la violencia no tiene privilegiadas. ¿Se dan cuenta? No importa cuál sea tu situación económica, tus estudios, no importa cuál sea lo que sea, puede ser privilegiada para acceder a otros derechos. Pero en términos de violencia, o hablando de violencia, no hay mujer privilegiada. Todas las mujeres somos acosadas, violentadas de una u otra forma, y podemos ser asesinadas tan solo por el hecho de ser mujeres, todas, en donde quiera que nos movamos. Las hermanas Mirabal podríamos decir que eran mujeres con ciertos privilegios, ¿no? Hasta económicos. Para aquellas personas que conocemos un poco de su historia, podemos considerarlas privilegiadas, y aún así murieron a causa de esa lucha que ellas encabezaban y por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, sí creo que el reto, y seguramente coincidirá conmigo la consejera Ávila, no es solo conformar órganos paritarios. El reto va a ser que el ejercicio del cargo sea en ambientes propicios para las mujeres y para ejercer ese cargo, libres de violencia, libres de discriminación. Y ese es el gran reto que yo creo que vamos a tener en este proceso electoral, y tendremos que irlo superando en la marcha. Hace un momento que la consejera mencionaba este caso, si no mal recuerdo, del Estado de México, ¿verdad? De las pintas. Guerrero. El de las pintas. Ya hay otras sentencias que han abordado el tema de los victimarios indirectos, hablando precisamente de la tolerancia. Porque yo creo que ya es como los pasos que debemos de avanzar y seguir explorando. O sea, ¿a quién beneficia que a mí como mujer me estén discriminando, violentando, acosando? O sea, ¿a quién beneficia? En la esfera pública o en la esfera política, ¿a quién le está beneficiando? A tu oposición, al partido, a tu no partido, ¿no? Al que no es tu partido. O sea, es más, bueno, a veces hasta personas que son de mi partido, pero a alguien le está beneficiando que me estén violentando. Entonces, yo creo que son los temas que como sociedad debemos de estar reflexionando, valorando y entrándole a la discusión. Va más allá de que si descubro quiénes son los actores, o sea, más bien, a ver, si no lo descubro de todas maneras, ¿a quién le está beneficiando que me estén violentando? Y sí, pues son ya temas de estudio para los órganos jurisdiccionales y para las instituciones del orden administrativo. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo pues en la sensibilidad en cuanto a este tema, la visibilización, obviamente, de la violencia, y cómo vamos a capacitar, acompañar a las mujeres que, como decía la consejera, no debería de ser así, pero voy a utilizar el término, valientemente se adentran en la política. O sea, no debería de ser un acto de valentía, pero lo es. O sea, lo es. Alguien me pregunta, ¿qué le puedes decir a una mujer que en este proceso electoral va a participar? Primero, que esté consciente de que el escenario va a ser difícil. Va a ser difícil, porque todavía
el ámbito político y público es un ámbito violentador, porque está diseñado con estructuras patriarcales. Pero lo segundo que debes saber es que no estás sola, ¿no? Que existen instituciones que les van a acompañar y que tenemos la obligación de acompañarles, ¿no? En el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional, que existen leyes, que ya existen rutas que, claro, debemos de mejorar, que tienen áreas de oportunidad, sí, pero existen. Y pues también existen muchos proyectos a nivel nacional. Yo te lo puedo decir como asociada, también la consejera Ávila, como asociada de AMCE, que es la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, que tiene 2 redes muy importantes y que la titular de la unidad de género y este instituto, la consejera presidenta, de manera muy decidida han fortalecido estos 2 programas, que es la Red Nacional de Candidatas y la Red de Mujeres Electas, que son redes, porque yo creo que las mujeres que participan en política deben de saber eso, no están solas. Y es bien importante las redes que entre mujeres podamos construir y fortalecer para acompañarnos, para pues sí, para tomarnos de las manos en este camino que parece cuesta arriba. No debería ser así, lo insisto, pero así es todavía para las mujeres, y decirles: no estás sola. Hay un entramado institucional y legal que está a tu servicio, con áreas de oportunidad seguramente, pero que se irá mejorando, ¿no?, con el paso del tiempo. Así es. Y bueno, hablando de estas redes y de este acompañamiento y de esta información que se les debe de dar a las mujeres que pretenden ser candidatas, pues tú ya has recorrido, consejera Ávila, varios municipios con un programa que se llama Quiero Ser Candidata, que hay que decirlo que pues se ha creado una red para las mujeres que quieren, ahora sí que quieren ser candidatas, que ostentan por un cargo público, pero todavía falta mucho, ¿no?, de dar esa información, porque ya se dio el previo y luego ahora vienen, cuando se hagan ya las planillas y ya estén las candidatas, habrá que hacer otro trabajo, y cuando ya sean electas, otro trabajo, y esto no termina, ¿no? Es un círculo que te llevará a recorrer todo el estado. Así es. La intención de estos talleres de Quiero Ser Candidata es, bueno, primero, darle a conocer a las mujeres con una intención o sin intención, que quizá ahí les nazca, lo que mencionaba Frida, que no están solas, que hay redes de apoyo, que pueden estar capacitadas, y ahí nos hemos dado cuenta que el principal obstáculo, lo sabemos como por teoría, pero ahí lo supimos, lo conocimos de práctica, el principal obstáculo, uno de los principales obstáculos para la participación de las mujeres es la violencia. Ahí también dimos herramientas para este tipo de denuncias. Primero, visibilizar lo que es, porque desafortunadamente muchas mujeres no estamos conscientes de que estamos siendo violentadas hasta que alguien viene y nos dice: eso es violencia, y lo sentimos como natural, y porque así históricamente ha sido. Entonces, primero, concientizar a las mujeres de lo que sí es, invitarlas a denunciar, lo cual no es sencillo. Denunciar la violencia no es sencillo para ninguna mujer, ningún tipo de violencia, porque tiene repercusiones y tiene consecuencias. La violencia política contra las mujeres en razón de género no es excepción, y sus repercusiones pueden ser más graves. Ahorita estamos viendo un fenómeno que habrá que estudiarlo, Paola, y yo lo hemos platicado en varias ocasiones. A partir de 2020, donde se establece en la ley el tema de la violencia, el concepto de violencia y las vías para denunciarla, empezamos a tener aquí en el instituto pues esas denuncias, porque el procedimiento es, aquí se recibe de 2 de las vías, que es el juicio de la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, o el procedimiento especial sancionador. Son temas electorales y se inicia el sancionador aquí, y luego pasa y resuelve el tribunal. Empezamos a tener cierto número de denuncias en 2021, 2022, dijimos 2023 va a incrementar. Pues no. Extrañamente, en 2023 el número ha disminuido drásticamente. Alguien muy ingenua podría decir, pues es que se acabó la violencia. No es eso. Nos estamos dando cuenta que no funciona.
que las resoluciones no salen a favor de las mujeres. Imagínate, nos compartía una mujer en un municipio. Denuncié. Eso generó más violencias a mí en mi trabajo. Uy, a ella no le diga nada porque todo te denuncia. Una vez que resuelven que no se acreditó la violencia, escaló peor. No hay sanción. Los registros de personas violentadoras en Chihuahua, hay 8, si no me equivoco, y son registros federales, no son estatales. Tenemos una deuda con las mujeres. Tenemos una deuda con las mujeres de Chihuahua que han sido valientes, repetimos con el término, que denuncian y que por temas jurídicos o lo que sea, no logramos ayudarlas. Y sí hay un tema jurídico. Ahorita mencionaba Frida, pues es que ¿quién beneficia que me violenten? Pues es bien claro, a mi opositor. Sí, pero no hay ninguna resolución que nos permita señalar a alguien por violencia porque es quien se beneficia de mí, de que yo sea víctima. Pero quizá debería de haberlas. Quizá los tribunales deberían de estar construyendo en ese sentido. Me queda claro que existe un principio de presunción de inocencia y por eso, hasta que no se compruebe lo contrario, la persona denunciada pues va a ser inocente y está muy bien. Pero este tema en particular se construye diferente en manera jurisdiccional. Es una de las únicas materias, esa y la laboral, donde existe una reversa de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque es tan difícil que la mujer aporte elementos probatorios. Es más sencillo que la persona denunciada aporte elementos de que no ejerció la violencia, cosa extraña porque en el derecho es al revés. Entonces quizá pudiera haber un tipo de excepción donde se pudiera, no sé, estoy hablando al aire y seguramente magistrados van a decir que estoy diciendo alguna barbaridad, pero si no tenemos elementos concretos, pues pudiéramos ver quiénes se benefician, no lo sé. Habrá que construir este tema en tribunales. Por eso para mí es muy importante y siempre que se acercan, porque se nos han acercado también personas denunciadas y, oiga, es que el instituto la trae conmigo, medios de comunicación, la traen conmigo. No la traemos contigo. El instituto nada más aplica la ley. Quien resuelve son tribunales y quien puede generar criterios son tribunales. En vez de estar peleando en redes o en vez de estar peleando en otro, pelea en el tribunal para que el tribunal pueda ir creando estos criterios y nos diga si efectivamente el instituto se excedió o no se excedió o genere la manera de resolverlo. Sí hay un tema muy preocupante sobre el funcionamiento o la efectividad de estas vías para denunciar, porque luego también al inicio mencionaba yo, hay situaciones que agravan la posibilidad de que una mujer sea violentada. Una de ellas es pues, que se dedique a la política. Otra de ellas es que tenga o no tenga relaciones con los círculos de poder que toman las decisiones. Una mujer que tiene esas relaciones, a lo mejor no es tan violentada, pero la que no la tiene, la que a base de esfuerzo y de codazos ha logrado participar o lograr un espacio, esa tiene mucha más probabilidad de ser violentada. La que ya fue violentada con anterioridad y su resolución no fue favorable, incrementa también la posibilidad de volver a ser violentada. Entonces, estas situaciones que agravan la probabilidad las tenemos que tener muy claras porque se están diversificando. Las mujeres que solamente se mueven en redes sociales, crece la posibilidad de ser agredidas en redes sociales. Sí tenemos todo un reto, se nos presenta todo un reto, se les presenta mucho mayor a los tribunales y en cuestión de la función aquí del instituto, tenemos y siempre hemos puesto a la orden la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. No cualquier abogado o abogada maneja bien estos temas electorales, mucho menos con perspectiva de género. Mencionaba ahorita Frida, lo de las víctimas indirectas. Casi en todos los asuntos de violencia política, violencia en general contra las mujeres, hay hijos e hijas, personas a quien cuidar, staff de trabajo, y son personas que también sufren violencia indirectamente. Y eso agrava, o sería un agravante para el asunto. En fin, la Defensoría conoce estos temas perfectamente bien. Es
pública, o sea, es gratis para ponerlo en términos coloquiales, te pueden representar. La unidad de género tiene la atribución, y la hace muy bien, de asesorar a las mujeres que sientan esa necesidad de que les digamos qué y por dónde, pero ya una representación legal, tu abogada, y digo abogada porque son puras mujeres, todas muy buenas y todas muy conocedoras del tema, es en la defensoría, y te puede representar y llevar a otras instancias. Entonces aprovecho y hago el comercial para invitarlas a que accedan a nuestra Defensoría Pública. Así es, pues pueden acercarse al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, aquí está la Defensoría. Bueno, pues podemos hablar yo creo toda la tarde de este tema porque da para mucho, pero desafortunadamente el tiempo del programa se termina, ¿no? Ya nada más una última reflexión sobre el 25 de noviembre, sobre la violencia contra las mujeres en general y pues bueno, también en lo que nos atañe a nosotros como instituto. Empezamos de allá para acá. Adelante. Pues la importancia de visibilizar no nada más el día de hoy, sino tener presente en el día a día la condición de vulnerabilidad que tenemos las mujeres y, como mencionan, el que todas vivimos algún tipo de violencia. Entonces necesitamos visibilizarla y tenerla presente para empezar a erradicarla realmente. O sea, que todos estos cambios normativos que nos han traído en términos jurídicos a una condición de igualdad, o sea, que se traduzcan realmente en que vivamos una vida libre de violencia como es a la que tenemos derecho todas las mujeres y pues todas las personas, ¿no? Uh-huh. Pero en especial las mujeres que somos vulnerables. Entonces invitarlas a todas las personas que nos escuchan a mantener viva esta reflexión no solo ahora, sino el resto del año. Gracias. Consejera Ávila. Yo invito a las personas que nos están viendo a hacer ese examen de conciencia, a empezar a ver distinto con ese filtro naranja. Esas pequeñas acciones no tienen que ser muy grandes. Las violencias muy grandes uh-huh. son un poco más fáciles de detectar. Pero estos filtros naranjas que nos ayuden a ver ese comentario, ese chiste, insisto, ese comediante. No apoyemos ese tipo de conductas sutiles y dañinas. Que empecemos a hacer autocríticas de nosotras mismas, las personas en general, hombres y mujeres, de que existe este tipo de violencia, de que las mujeres la hemos sufrido, reconocerlo, no lo tienes que reconocer públicamente, lo tienes que autorreconocerte violentada, porque aseguro que así es, y ese 70% estoy segura que es un 100%, autorreconocerte violentada y está bien, y no es tu culpa. No es tu culpa. Entonces, hacer ese análisis interno, a los hombres les invito también a reconocer, a no apoyar ese tipo de conductas machistas y violentas. Qué bueno que luego se viene otro tema que ya hablaremos en otro programa, estas nuevas masculinidades que ayudan a cerrar la pinza contra la violencia. Pero a los hombres les invito a que empiecen a usar también este filtro naranja y empiecen a entender la situación de vulnerabilidad con la que realmente vivimos las mujeres. Gracias. Consejera Frida. Bueno, pues me sumo, ¿no?, a lo que han dicho tanto Paola como la consejera Ávila, y sí creo que la oportunidad es propicia para recordar que debemos seguir alzando la voz. O sea, todas las personas debemos de seguir alzando la voz ante una problemática que parece que no disminuye, sino que se incrementa, que encuentra diversas formas para manifestarse, y esto es un acto de conciencia colectivo, ¿no?, en donde todas las personas, como ya lo han venido señalando, debemos estar conscientes de que hay víctimas y hay personas victimarias, y que las mujeres suelen ser
en la mayoría de los casos las víctimas, y este 25 de noviembre, estos 16 días de activismo, pues nos sirven para seguir visibilizando ante la realidad a veces frustrante a la que se enfrentan todas las mujeres en el mundo. Y bueno, pues hay que seguir alzando la voz. Esa yo creo que es la invitación, hay que seguir alzando la voz y hay que encontrar más formas de visibilizar que los ambientes no son propicios para que la mujer actúe de manera libre. En todos los ambientes, en el ambiente político estamos hablando de eso, pero también en el ambiente doméstico, en todos los ambientes. O sea, la mujer necesita ser libre, sobre todo libre de violencia. Y para eso tenemos que sumarnos todas las personas. Muchas gracias. Gracias, consejera Frida Lecano. Gracias, consejera Georgina Ávila, y gracias, Paola Contestabile. Y pues nos quedamos con esa reflexión y con esa invitación. Espero que las personas que nos escuchen en el 88.1 de Radio Universidad pues se queden con con todas estas palabras que ya ustedes nos compartieron, y todos estos conceptos pues vayan más allá y alguna vez digamos que realmente se erradicó esta violencia. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes aquí en Ruta al Aire. Hasta la próxima. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.